Muy bien, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al segundo capítulo ya de esta carta, esta primera carta de Juan. Estamos con esta serie de las cartas de Juan. Vamos ya a arribar al capítulo número 2. Y en el capítulo 2 vamos a estar leyendo este domingo el versículo 1 y el versículo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Este par de versículos solamente para este domingo. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir que el Señor pueda dirigirnos en su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Hemos confesado, Señor, con nuestros labios, Señor, a través de estos cantos, que tú eres nuestra justicia, que tú eres nuestro redentor, que, Señor, nos gloriamos en ti. Y hoy te rogamos, Señor, que, Señor, esta devoción, Señor, este amor que tenemos por ti, lo podamos tener también a través de tenerlo por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a adentrarnos en la riqueza de tu palabra, Señor, y que hoy pueda, Señor, tu palabra seguir moldeando nuestros corazones, nuestras vidas, formarnos a la imagen del Hijo, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entonces a este par de versículos. El tema que vamos a tener para este domingo lo vamos a titular: ¿qué debemos hacer cuando pecamos? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? ¿Sí? Dice el apóstol Juan en este primer versículo, inicia diciendo: hijitos míos. Entonces, lo primero que nosotros podemos notar aquí es que el apóstol Juan se está dirigiendo a cristianos. Lo que él va a estar diciendo en este par de versículos, bueno, en todo el capítulo, en toda la carta de primero de Juan, él se dirige a cristianos. Aquí usa la palabra hijitos, es decir, Juan el apóstol, el amado, lo hace con un cariño tan hermoso que se dirige hacia los creyentes al grado que les llama y les dice hijitos, ¿sí? Ahora, entonces, el primer punto que nosotros vemos es que Juan se está dirigiendo a cristianos, no a no cristianos. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo para, conforme vamos desarrollando, poder ir entendiendo por qué se dirige a los cristianos, ¿sí? Ahora, también recordemos que el apóstol Juan se está dirigiendo a cristianos y que la carta de Juan se escribe para combatir el gnosticismo. Entonces Juan está escribiendo a cristianos que se encuentran en medio del contagio de la doctrina gnóstica, que han sido arrastrados, que están siendo arrastrados, que están siendo contaminados por la doctrina gnóstica, y les tiene que aclarar, como fue en el primer capítulo, les aclara, incluso comienza desde la revelación del Señor Jesucristo, o sea, comienza realmente desde lo básico, pero de una manera muy contundente para poder contrarrestar esta doctrina gnóstica, ¿sí? Muy bien. Dice entonces el apóstol Juan: hijitos míos, se está dirigiendo a cristianos, estas cosas les escribo. ¿Cuáles cosas? ¿A cuáles cosas se está refiriendo? Bueno, ya en primero de Juan 1:1 y 1:2, Juan nos habló de la autorrevelación de Dios. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, ¿cuáles cosas? La autorrevelación del eterno Hijo que trasciende a la temporalidad. ¿Cuáles cosas?
Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, ¿cuáles cosas? También la promesa del perdón de Dios. ¿Cuáles cosas? Primero de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, también se está refiriendo a la purificación mediante al andar en la luz y también a la eficacia de la sangre de Cristo. Dice este texto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, estas cosas, hijitos míos, esto les escribo, es decir, les he hablado de la autorrevelación de Dios, de la promesa del perdón que tenemos a través de Cristo Jesús, de la purificación mediante a andar en luz, de la eficacia de la sangre de Cristo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Todo esto les he escrito, dice, para que no pequen, ¿sí? Esto yo lo he escrito a ustedes para que no pequen, ¿sí? Ahora, esta es la primera declaración que está haciendo el apóstol Juan aquí en este capítulo 2 y pareciera que esta declaración es un tanto, sumamente, suena contundente, porque el sentido de las palabras del apóstol Juan es, les escribo esto, o les recuerdo acerca de la autorrevelación de Dios, de la promesa del perdón, de la purificación mediante andar en luz, de la eficacia de la sangre de Cristo, para que no pequen. Es decir, Él no está diciendo esto se los digo para que pequen menos, sino que es muy contundente para que no pequen. Y aquí entonces nosotros tenemos en primera instancia que se muestra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el creyente no peque, ¿sí? En primera instancia, lo que está diciendo el apóstol Juan, la voluntad de Dios es que el creyente no peque. Sin embargo, vamos a 1 de Juan 1:8 y 1 de Juan 1:10 para que veamos. Aquí aparentemente se daría una contradicción, un conflicto con lo que acaba de decir el apóstol Juan. Por un lado está diciendo, esto les escribo para que no pequen, pero en 1 de Juan 1:8 el mismo que nos está diciendo para que no pequen, nos dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, el apóstol Juan ya nos señaló y nos dijo, tenemos pecado. Explicamos el domingo pasado a qué se refiere con tenemos pecado. Primero de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay dos afirmaciones que hace el apóstol Juan, que hizo en el capítulo 1. Tenemos pecado y pecamos. Sin embargo, ahora en el capítulo 2 nos está diciendo, esto les escribo para que no pequen. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan? ¿Habrá algún conflicto entre sus palabras? Y no, lo que el apóstol Juan nos quiere decir, número uno, sí, en el creyente, es decir, en cada uno de nosotros hay pecado. En el sentido de las palabras del apóstol Pablo, el pecado mora en mí, el mal está en mí, ¿sí? Esta es una realidad espiritual, una verdad bíblica que no podemos negar. En cada uno de nosotros realmente hay pecado, una naturaleza todavía caída, corrompida, que nos quiere influenciar hacia la vida de pecado o hacia pecados. Y número dos, la segunda realidad es que los creyentes, los cristianos pecan. ¿Sí? ¿Por qué pecan? Decíamos el domingo anterior, bueno, pecan, pueden ser engañados, pueden ser atrapados dice el apóstol Santiago, en esa codicia que tiene nuestra carne hacia lo prohibido, hacia lo malo, pueden estar en ignorancia, pueden descuidar su vida de caminar con Dios, etcétera. Entonces tenemos estas dos realidades, no podemos negar, hay pecado y pecamos. Ahora, vamos a 1 de Juan 3:8 y 1 de Juan 3:9, que cuando lleguemos al capítulo 3 lo vamos a ver de manera más clara. Ahorita nada más quiero expresarles este punto.
porque quiero en primera instancia desvanecer todo supuesto conflicto con las palabras del apóstol Juan, porque algunos dicen es que como Juan nos está diciendo, les escribo para que no pequen, cuando nos dice, tienen pecado y pecan. Entonces, a ver, aquí no estoy entendiendo. Vamos a entender algunas más de las palabras del apóstol Juan. Dice primero de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y luego en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, aquí el apóstol Juan, vean con mucho cuidado, y necesitamos verlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque incluso estos textos han sido frustrantes para cristianos que viven su vida cristiana luchando contra el pecado y llegan a desanimarse, ¿sí? Escuchaba en la mañana un predicador que decía algo que me gustó. Él dice, a veces, dice, Satanás puede atacarnos con la misma Biblia cuando nosotros interpretamos indebidamente la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, miren, aquí en 1 de Juan 3:8 y 3:9, si se dieron cuenta, habla de el que practica el pecado por un lado y el que no practica el pecado. Es decir, Juan está haciendo una diferencia entre dos naturalezas, hijos del diablo, una naturaleza no regenerada, que por lo tanto, como no está regenerada, pues está practicando el pecado sin ningún freno, sin ninguna especie de limitación, o sea, lo hace, peca porque es pecador, no hay nada que lo detenga. Y luego habla de un hijo de Dios que no practica el pecado. Entonces, uno practica el pecado, es su vida de pecado normal, otro no está practicando el pecado, aunque no está asumiendo ahí el apóstol Juan que no peque, porque es lo que el apóstol Juan nos va a decir, sí, el cristiano sí peca, pero cuando pequen, esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces tenemos esas dos naturalezas, esas dos hijos del diablo, hijos de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora, dice, vamos a 1 de Juan 1:5, a regresar un poquito ahí para poder robustecer lo que quiero decirles, ¿sí? Ahora, el Hijo de Dios no practica el pecado, dice, vayan a 1 de Juan 1:5, nada más les recuerdo 1 de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido regenerado por Dios, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Que ella no siente atracción por el pecado, que ella no es tentado, que ella no tiene luchas. No, sí, sigue siendo tentado, tiene luchas, pero la simiente de Dios permanece en él y por eso no puede pecar. Ahora, ¿por qué no practica el pecado? ¿Por qué no vive como la naturaleza de un no regenerado, uno que sí es cristiano? 1 Juan 1:5, por lo siguiente, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, porque el cristiano sabe que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él, porque el cristiano sabe que si él camina con Cristo no puede estar caminando con el pecado a la vez, como lo explicamos, me parece también el domingo anterior o hace 2 domingos explicamos este texto, ¿sí? Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, ¿por qué no practica el pecado el cristiano? Porque además de que sabe que Dios es luz y no puede coexistir una vida cristiana con una vida de pecado habitual de manera instantánea, dice el versículo 7, Él anda en luz. ¿Cómo anda en luz? Tiene comunión con otros creyentes y además la sangre de Cristo, de Jesucristo, le limpia de todo pecado. Explicamos este texto también hace 2 domingos y explicábamos que aquí el apóstol Juan no se está refiriendo a los pecados pasados, es decir, nos está refiriendo a los pecados que nos fueron perdonados en la justificación, sino que aquí está en tiempo presente. La sangre de Jesucristo nos está limpiando y nos sigue limpiando constantemente de todo pecado. Es decir, el Hijo de Dios va de manera gradual en una vida de santificación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, otra razón por qué no practica el pecado el cristiano, porque él confiesa sus pecados.
Entonces vamos a pensar que hubiese un pecado en su vida que lo ha estado dominando. A través de la confesión y la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo, ese pecado va a ir desvaneciendo en caso de que tuviese una lucha. Entonces, tenemos aquí algunas de las razones por las cuales el cristiano no puede practicar el pecado, ¿sí? Entonces, a la luz de lo anterior, el cristiano peca, sí, pero no practica el pecado. Entonces regresamos a lo que regresemos nuevamente a 1 de Juan 2:1. Inicia entonces el apóstol Juan diciéndonos: cristianos, esto les escribo para que no pequen, ¿sí? Nuevamente, el sentido no es para que pequen menos, el sentido es para que no pequen. Y entonces, bueno, entendemos que la voluntad de Dios es que el cristiano no peque, ¿sí? Pero no está presentando aquí el apóstol Juan un sentido de perfección, es decir, el apóstol Juan no está diciendo sean perfectos. No, sino que al decirnos para que no pequen, lo que Juan nos quiere presentar es: ustedes van a vivir una vida en la que están luchando con su carne, en la que el pecado está morando en ustedes, en la que pueden pecar. Lo que él está presentando entonces son los medios para combatir precisamente la vida, el pecado, el riesgo de pecado, la realidad que tenemos en nosotros de poder pecar, y nos va a dar el remedio o nos va a dar las herramientas para saber qué hacer el día de mañana cuando caminemos con Dios y de pronto nos dimos un porrazo, hemos caído, hemos pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede hacer ese cristiano en medio de la realidad del pecado? ¿Sí? Porque ya el apóstol Juan nos dijo: el pecado está en nosotros. No digan que no tienen pecado, tienen pecado. No digan que no pecan porque han pecado, pero confiesen sus pecados, ¿sí? Va en este sentido. Entonces, vamos a 1 de Juan 2:1 nuevamente. Dice: y si alguno hubiere pecado, comienza el apóstol Juan diciendo: a ver, hijitos míos, cristianos, a ustedes les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, este alguno, ¿quién es alguno? Este alguno es parte de los hijitos a los que les escribe, es decir, a todo cristiano. ¿Somos cristianos nosotros? Sí, entonces esto es para ti. Si alguno de ustedes hubiere pecado, es decir, si algún cristiano ha pecado. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. La construcción griega que tiene este texto, y si alguno, sobre todo y si, nos está hablando de un pecado que no es habitual. Porque si hablara de pecado habitual, estaría hablando de practicar el pecado, y si está hablando de practicar el pecado, estaría hablando de la otra clase, hijos del diablo, no cristianos, ¿sí? Eso para irlo entendiendo, ¿sí? Entonces, y si, que está iniciando aquí en este versículo, y si alguno hubiere pecado, se está refiriendo no a la vida del pecador habitual, no a la vida del no regenerado, se está refiriendo a la vida del cristiano. Entonces se está refiriendo a pecados aislados, no por la propia naturaleza que tiene el cristiano y que tiene el no regenerado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pecamos? Bueno, aquí hay una realidad. Y si alguno hubiere pecado, el cristiano sí puede pecar en algún momento. No somos, es decir, nos hacemos cristianos. Esto no significa que ya no vamos a volver a pecar. Explicamos esto los domingos anteriores, que muchos cristianos cuando dicen ya soy cristiano, ya no peco. Pero el apóstol Juan está diciendo es que sí pecan, es que el pecado está en ustedes. Entonces hay que cuidar nuestro corazón y reconocer que sí pecamos. Esta es una realidad que muchas veces los cristianos ya no quieren reconocer, porque los pecados que ahora cometen parece ser que ya no los cometen, ya no los confiesan, ya no piden perdón y se justifican. Valga la redundancia, se justifican en su justificación erróneamente. Dicen es que Dios ya me perdonó de mis pecados presentes, pasados y futuros. Pero el apóstol Juan está presentando una realidad. No, como cristiano puedes pecar y el día que peques sucede algo que tienes que
atender esa situación en tu vida, en tu caminar con Dios. ¿Qué sucede cuando pecamos? Vean primero de Juan 1:6, ahí nos va a dar una clave de qué es lo que sucede cuando pecamos, ¿sí? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros como cristianos pecamos? Lo que sucede es que se interrumpe la comunión con Dios. Atención, se interrumpe la comunión con Dios, no la condición que tenemos de hijos de Dios. ¿Sí? Ciertamente, el día de tu justificación, sí, en un acto soberano de Dios, Dios te salvó. Y en ese momento Dios te perdonó de todos tus pecados pasados, de todos tus pecados presentes y de todos tus pecados futuros. Sí, sí lo hizo. Pero el día de hoy, cuando tú estás caminando con Él, tienes comunión con Él a través del Señor Jesucristo, y cuando pecamos, esa comunión se fracciona, ¿sí? Ahora, los que tenemos hijos entendemos que esto es así. Si nuestros hijos nos desobedecen, pecan contra nosotros, siguen siendo nuestros hijos, pero no tenemos esa misma comunión, esa misma relación con ellos, ni ellos se acercan a nosotros con la misma confianza. Entonces, ¿qué sucede cuando pecamos? Lo que sucede es que se interrumpe, la comunión con Dios, y una vida sin comunión con Dios. Vamos, pongan ahí un separador en primero de Juan capítulo 2. Vamos al Salmo 32:3 para que vean en las palabras de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, cuando él pecó, para que vean lo que sucede cuando se interrumpe la comunión con Dios. Es decir, no es cualquier cosa. Cuando la comunión con Dios se interrumpe, suceden cosas muy graves en nuestras vidas. Salmo 32, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Y lo dice alguien que lo experimentó en carne propia. Dice, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La palabra que se utiliza aquí para huesos es muy interesante porque no tan solamente habla de la estructura ósea, sino que habla del ser completo. Entonces se lo voy a parafrasear. Mientras yo no confesé mi pecado, me envejecí completamente, todo mi ser, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, se secó completamente David porque no tenía una comunión adecuada con Dios, ¿sí? Vamos al Salmo 51:12. Vamos a tomar nuevamente de la misma persona, de David, por experiencia propia, qué es lo que sucede cuando el cristiano peca, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, ya vimos qué sucede cuando el cristiano peca. Se envejecen nuestros huesos, gemir todo el día, se agrava la mano de Dios sobre nosotros, todo nuestro verdor, toda nuestra potencialidad, toda nuestra fuerza se desvanece, ¿sí? Mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué sucede también? Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es impresionante que las palabras de David no dijo, Señor, vuélveme el reino, restabléceme lo que perdí. No, él dijo, vuélveme el gozo. Es decir, ni siquiera le dijo, Señor, sálvame. Porque David, bueno, entendemos que David entiende que es salvado al confiar en Dios. Le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, esa dulce comunión la quiero restablecida en mi vida. El pecado es grave entonces. El pecado cometido, escuchemos esto con atención, pecado cometido por nosotros y no confesado es totalmente grave a los ojos de Dios, grave a nosotros porque nos va a llevar a
a una situación de total depresión espiritual, sequedad, etcétera, etcétera. Y estaremos actuando solamente, realmente no hay una verdadera comunión con Dios. Entonces, en medio de esto, en medio de esta realidad, dice el apóstol Juan, vamos a regresar a 1 de Juan 2:1, dice: hijitos míos, con sumo cariño les dice, miren, cristianos que los amo con todo mi corazón, esto, la autorrevelación de Dios, la promesa del perdón de Dios, la eficacia de la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, se los he expresado para que tengan una vida de no pecado, para que no pequen, ¿sí? Y hasta aquí nosotros pudiéramos decir, sí, Juan, queremos hacer esto, pero hay una realidad. Juan, sí, yo ya pequé delante de Dios, pequé en lo secreto, pequé en lo público, pequé con mi boca, pequé con mis pensamientos, con mis actos. Algo sucedió que pequé, no puedo negarlo. Juan, he pecado. Bueno, Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer cuando pecamos? ¿Qué hacer cuando nosotros hemos pecado? Aquí está la solución. El apóstol Juan dice, bueno, ¿ya pecaste? Muy bien. No te quedes en tu pecado. Lo que tienes que hacer es confiesa tu pecado. Rápidamente confiesa tu pecado, ¿sí? Y nosotros podemos quizá decir, sí, pero es que lo que hice fue algo terrible, pequé grandemente. ¿Quién no peca grandemente? Pero es que me siento tan mal. ¿Quién como hijo de Dios no se siente mal? Pero es que lo que hice fue totalmente horrible delante de Él. Me molesté, discutí con tales personas y se me salieron hasta unas palabrotas, o sea, algo que yo ya había dejado hace años, lo hice, sí, fue horrible, pero aún así el apóstol Juan está diciendo, confiesa tu pecado, ¿sí? No, pero es que, ¿cómo voy a confesar el pecado? Sería un hipócrita. No, Juan está diciendo, confiesa tu pecado, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabe lo terrible que se siente uno cuando uno ha pecado, ¿sí? Cuando uno ha pecado, ni ganas le dan a uno de abrir la Biblia porque dice, ay, qué hipócrita soy, hace unos momentos pequé en esto y ahora estoy tomando mi Biblia. Juan está diciendo, no, tú obedece a Dios, confiesa tu pecado, ¿sí? Y aún más allá, ¿qué tal si un cristiano dice, sí, pero es que este pecado en el que acabo de pecar es un pecado con el que frecuentemente estoy cayendo? Aún así, el apóstol Juan está diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, es decir, confiesa tu pecado, ¿sí? Y aquí viene la mala interpretación de la Biblia. Pero ¿qué de Juan, primero de Juan 3:8 y 3:9? ¿Qué no Juan ya dijo que el que practica el pecado es del diablo y que el Hijo de Dios no practica el diablo? Entonces, yo he caído en este pecado que ya he caído otras veces, es un pecado que se ha repetido en mi vida. Creo que ya no tengo solución para ese pecado. No, Juan está diciendo, hijo, hijitos míos, si has pecado, confiesa tu pecado, ven delante de Dios. Ahora, este texto que yo les decía es un texto que ha traído mucho desaliento porque se ha malinterpretado. Cuando está hablando de los hijos del diablo que practican el pecado y los hijos de Dios que no practican el pecado, debemos entender estos puntos. Primero, la carta se escribió para combatir la herejía del gnosticismo, no olvidemos eso. La doctrina del gnosticismo, de ahí se derivaba una doctrina que era una doctrina que predicaba el dualismo, que decía, la carne es sucia, el espíritu es bueno, lo que peques en la carne no afecta el espíritu, etc. Entonces Juan está combatiendo eso, ¿sí? Y si Juan está combatiendo eso, se entiende que hubo cristianos que ya llevaban vidas en las que estaban ya practicando pecados que habían dejado porque habían sido contaminados con esta doctrina. A ellos como cristianos les está diciendo, confiesa tu pecado, pecaste, ven delante de Dios, ¿sí? Ahora, esta carta se escribió para combatir a estos falsos maestros y también a estos hermanos que han sido contaminados, ¿sí? Ahora, recordemos también que en estas cartas Juan habla acerca de, bueno, es que es muy agudo, él habla de hijos de Dios, hijos del diablo, anticristos, falsos profetas, verdaderos maestros, etcétera. Es decir, Juan habla de dos naturalezas.
Juan habló del no regenerado, que se caracteriza por una vida de pecado, y el regenerado, que se caracteriza por andar en la luz y todo lo que Juan ha estado enseñando, ¿sí? Ahora, otro punto interesante es que aquí Juan, aquí en 1 Juan 3:8, que dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea, primer punto, se está refiriendo a gente no regenerada, ¿sí? Y muchas veces el cristiano que lucha con algún pecado siente condenación porque dice que el que practica el pecado, y yo he caído frecuentemente en X pecado y todavía no tengo la victoria sobre ese pecado. Está hablando, recuerda, está hablando de alguien que no ha sido regenerado y que él está en ese pecado, no tiene ninguna limitación, no tiene ningún sentido de culpa, lo hace porque está dentro de las tinieblas, no ha sido regenerado, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Juan no explicó, porque ese no fue el punto, no explicó el momento en el que algún pecado se pudiera convertir en práctica del pecado, ¿sí? Juan no lo dijo porque Juan sencillamente habló de la naturaleza de un no regenerado y la naturaleza de uno que sí es cristiano, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que cuando el cristiano, se habla entonces de dos naturalezas, aquí el punto es que el cristiano, cuando es vencido por su pecado y cae en su pecado, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y él en algún momento dice: cuando hago lo que no debo hacer, es como si el pecado me llevara preso. Es decir, hice algo que no quería hacer. Y la distinción con el que no es regenerado es que él hace lo que quiere hacer sin ninguna limitación. Sin embargo, el Hijo de Dios, 1 Juan 1:9, tiene la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Confesar su pecado. Porque si el cristiano confiesa su pecado, es porque entonces sí hay un dolor genuino en su corazón, sí hay algo que lo está llevando a confesar su pecado, y esa es evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El no regenerado, él no siente, es más, ni reconoce que ha pecado, mucho menos va a decir: voy a pedir perdón. Ahora, 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, el cristiano, además de confesar su pecado, tiene comunión con otros cristianos, y además de ello, ahora, esta comunión con otros cristianos, ¿en qué sentido me ayuda? ¿En qué sentido me ayuda? Me ayuda en varios sentidos. La comunión entre hermanos nos ayuda porque también es un medio de refreno para las concupiscencias naturales de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Espero explicarme en este punto. Dice el apóstol Santiago que nosotros pecamos porque el deseo de pecar está dentro de nosotros, ¿sí? Es decir, Santiago dice: no culpen a nadie, no culpen las circunstancias, no culpen que fue esto, no, fue nuestro corazón que nos atrajo, nuestra vieja naturaleza, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera me ayuda la comunión con otros creyentes? Pues que me hace más responsable delante de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, como yo estoy en comunión con otros creyentes, pues yo no puedo hablar como hablaba antes, pensar como pensaba antes, hacer lo que yo hacía antes, porque ya esa comunión me está limitando a una comunión de otros creyentes que también están caminando en santidad delante de Él. Y en algún momento, si yo peco, ellos me pueden llamar la atención. O si en algún momento me siento muy débil en estas áreas de mi vida, ellos pueden orar por mí. Entonces, tiene múltiples beneficios la comunión con otros creyentes. Y además, dice este texto, 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia, es decir, nos ayuda en nuestra santificación gradual, ¿sí? Entonces, una cosa es arrojarse en el pecado así enteramente, como lo hace alguien que no ha sido regenerado, y otra cosa es que cuando el cristiano sí cae, que no vamos a negarlo, cae en pecado, sí,
pero se levanta, lucha, resiste, es contristado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este es al punto al que me estoy refiriendo, ¿sí? Sin duda alguna, el apóstol Juan escribe a estos cristianos que han sido atrapados en esta corriente. El apóstol Pablo escribió a los romanos que tenían unas depravaciones impresionantes. Entonces es claro entender que los cristianos, estos cristianos cuando llegan a Cristo, en su corrupta naturaleza todavía tienen las inclinaciones a pecados pasados, y se entiende que lucharon contra esos pecados, pero la diferencia es que antes se arrojaban a esos pecados y ahora luchan contra esos pecados. Sin embargo, para nosotros como hijos de Dios, cuando caminamos con Dios y de pronto hemos pecado en algo, nos causa dolor, nos causa tristeza, y es ahí donde incluso Satanás puede venir a nuestras vidas. Y decía un pastor algo que me gustó mucho. Dice, siempre que nosotros hemos pecado, el peligro cuando nosotros hemos pecado, imaginen un momento, piensen en algún pecado que ustedes han cometido. Tuvieron una discusión, pasó esto, algo, y pecaste, y Dios sabe en qué pecaste, cómo se siente tu corazón. Dice este pastor, ahí viene Satanás y va a susurrar a nuestro oído y nos va a decir, ya está sucio, ¿qué más da? Sigue pecando. Ah, eres un hipócrita. ¿Cómo te atreves a pedirle perdón a Dios si otra vez volviste a pecar y pecaste otra vez en lo mismo? Ah, nunca vas a cambiar, tú es. Y empieza a susurrar a nuestro oído, y es ahí donde muchos cristianos se desalientan y luego incluso dicen, no, bueno, pues una mancha más, y empiezan y se empiezan a entregar a otros pecados porque ellos mismos se sienten ya derrotados, dicen, no pude con este pecado, etcétera, ¿sí? Sin embargo, primero de Juan 2:1, el apóstol Juan, por eso dirigido por el Espíritu Santo, está diciendo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. La voluntad de Dios es que tengas una vida de no pecado, pero el día que tú llegues a pecar, dice, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué hacer cuando he pecado? Número 1, debemos confesar nuestro pecado, ¿sí? Y aquí, miren, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de lo que pienses, es cuestión de obediencia, porque si somos muy honestos, a veces lo último que queremos hacer cuando hemos pecado es venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname porque pequé. Normalmente nos sentimos tan abrumados, tan mal, que lo que queremos es apartarnos, y tenemos la tendencia a apartarnos, cuando el apóstol Juan está diciendo, no, al contrario, ven ante Él, porque en Él vas a tener la solución para ese pecado que has cometido, ¿sí? Ahora, entonces, el primer punto que nos está diciendo el apóstol Juan es, confiesa tu pecado. Ese pecado tiene un nombre. Entonces, venir delante de Él y, Señor, he pecado ante ti, hice esto, tal, 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 tal. Así, abiertamente se lo decimos a Dios. Dios promete lo siguiente, vean la hermosura de estas promesas. Dice, si alguien de ustedes ha pecado, esta es la promesa, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros como cristianos hemos pecado, hay perdón y hay restauración. Primera promesa, ahí está una promesa hermosa. El día que tú peques, acuérdate, hay perdón y restauración para ti. Ahora, esta promesa no debe de aminorar la gravedad del pecado, sino que más bien esta promesa exalta la gracia de Dios. Tú puedes caminar en libertad, y el día que tú peques, la ley de Dios no viene a condenarte, no te puede condenar porque has muerto a la ley, dice el apóstol Pablo. Pero aquí lo que sí Juan nos está diciendo, el día que peques, antes incluso de que tú te estés condenando, que Satanás venga a condenarte, etcétera, antes de que el mundo te condene, acuérdate, hay perdón y restauración en Dios, ¿sí? De ese pecado que has cometido. Y luego dice el texto, si alguno hubiere pecado, de manera inmediata,
que uno está confesando su pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, cuando has pecado, tienes la promesa del perdón, de la restauración, pero en el momento que tú has pecado, viene el Señor Jesús en su calidad de abogado y va a interceder ante el Padre por tu causa. Dice, tenemos abogado para con el Padre. Tenemos abogado. La palabra abogado viene del texto de la palabra griega paracleto, que significa uno que es llamado para estar al lado de otro e interceder por él. En la cultura romana normalmente el paracleto se usó para los abogados que estaban con los acusados y los defendían la causa ante los magistrados. Entonces, aquí la idea de paracleto originalmente tiene la idea de alguien que está a tu lado, es decir, que no te abandona y que intercede por ti. Y entonces tenemos esta gran promesa, que en medio de la realidad de que nosotros hemos pecado, y piensen por un momento, ¿cómo nos sentimos cuando hemos pecado? Terriblemente mal. Bueno, ahí viene el Señor Jesús como tu paracleto y te dice, tranquilo, ánimo, yo voy a defenderte ante el Padre. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Ahora, este paracleto es Jesús, ¿sí? Ahora, notemos que cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, Jesús viene entonces de inmediato a nuestro lado para interceder por nosotros, por nuestra causa ante el Padre. Y quiero que vean aquí algo muy hermoso. No viene el Señor en su papel de paracleto, de abogado, de alguien que está llamado a estar al lado de nosotros. No viene en el sentido de decirnos, te dije, otra vez volviste a pecar, pero no entiendes. O sea, no viene en ese sentido, sino que viene en un sentido de aquí estoy contigo y todavía voy a seguir intercediendo por ti ante el Padre. Entonces esto nos da pues una esperanza impresionante de que el día que yo le falle al Señor, Él va a estar conmigo para restaurarme, perdonarme. Recordemos, si es que nosotros venimos ante Él y confesamos nuestros pecados. Si no los confesamos, bueno, entonces tenemos un problema en nuestro corazón porque no estamos entendiendo ni siquiera que hemos pecado, ¿sí? Ahora, quiero que vean en el texto, no sé si notaron algo muy hermoso dentro del texto. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno de ustedes ha pecado, el pecado es grave, siempre que pecamos, pecamos de manera horrible, de manera desvergonzada, etcétera, ¿sí? Pero vean, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vean que el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, no dijo abogado tenemos para con Dios, sino para con el Padre. ¿Qué significa esto? Que el Padre sigue siendo nuestro Padre aun cuando nosotros hemos pecado delante de Él. Y esto es algo hermoso que nos conmueve y que decimos, híjole Señor, ayúdame a no, y por eso entonces es que el cristiano, con esas herramientas que nos da el apóstol Juan, por eso el cristiano sigue caminando gradualmente en santidad, y si hubiera la práctica de algún pecado, ese pecado irá desvaneciéndose por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios está obrando en el corazón de ese cristiano, ¿sí? Ahora, dice a Jesucristo el justo, tenemos a este abogado y dice, y ese abogado es nada más, nada menos que Jesucristo el justo. Aquí me gusta mucho esto porque vean, primero dice Jesucristo, es decir, emplea los dos aspectos, la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús, Jesucristo, el Dios hombre. Y entonces aquí tenemos una gran verdad. El único remedio para el pecado, para nuestros pecados, para el día que nosotros hemos pecado, es el Dios hombre. ¿Sí? Ese Dios hombre que en 1 Juan dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí está, el Dios hombre. Y luego cuando dice, este Dios hombre, dice Jesucristo el justo, es decir, el Dios hombre, el justo. Aquí cuando utiliza la palabra justo, si se dieron cuenta, está justo en minúscula. Si hubiese estado justo en mayúscula, hubiera estado resaltando la justicia moral del Señor Jesús. Pero aquí está resaltando más bien el aspecto salvador
de este justo, Jesucristo el justo. Entonces, al decir justo, recalca su obra impresionante de salvación. Entonces, el cristiano que peca, el cristiano que cae en pecado, viene Jesucristo, viene el Dios hombre, y en su calidad de Dios hombre intercede. Tiene una calidad salvadora impresionante, que intercede ante el Padre. No es ningún santo, no es nadie, es el mismo Dios hombre intercediendo ante el Padre en la caída que nosotros hemos tenido, en el pecado que nosotros hemos cometido, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera intercede ante el Padre? ¿De qué manera? Vamos a 1 de Juan 2:2, ahí nos dice de qué manera, y esto es totalmente impresionante, ¿sí? Vean que en el capítulo 1, versículo 1, nos está diciendo que intercede ante el Padre, no nos abandona. Aún en medio de nuestro pecar como cristianos, no nos abandona. ¿Por qué tiene que interceder ante el Padre? ¿Qué le dice al Padre? ¿De qué manera intercede ante el Padre? Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién? Él, el abogado, el paracleto que viene a nosotros, el Dios hombre, el que es justo, el que tiene esta capacidad impresionante salvadora. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa apaciguar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Y la ira de Dios se aplaca o se apaciguó a través de Cristo en la cruz. Dice Romanos que Cristo es a quien Dios puso como propiciación. Esto significa que toda la ira de Dios, que todo el castigo que Dios tenía que dar al pecado, porque el pecado es una ofensa ante Dios, toda esa ira santa recayó sobre Cristo Jesús, quien fue nuestra propiciación, quien aplacó, apaciguó la ira de Dios. Y una vez que la ira de Dios es satisfecha en Cristo en la cruz del Calvario, ahora entonces viene la reconciliación, viene la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, la ira de Dios queda satisfecha. Dios establece la base justa, que es la sangre de Cristo, que nos puede limpiar, y entonces somos reconciliados ante Dios. Entonces, cuando hemos pecado, nosotros como cristianos confesamos nuestro pecado, independientemente si sientes hacerlo, si te estás sintiendo mal, si sientes que Dios, no es cuestión de si sientes que Dios te está perdonando o no, recuerda, es cuestión de obedecer a Dios. Confiesas tu pecado, confiesas el pecado, y es algo tan grosero que le decimos a Dios: Señor, pequé en esto. Y lo mejor sería confesar tal cual lo hicimos: Señor, hice esto por esto, perdona. Confesamos nuestro pecado. Pero en ese momento que estamos confesando nuestro pecado, ahí está Jesucristo a nuestro lado, intercediendo al Padre. Y entonces, como Él fue nuestra propiciación, Jesús le dice al Padre: Padre, sí, ha pecado en este caminar que tiene conmigo, pero acuérdate que en la cruz ese pecado fue ya cubierto. Sí, Padre, ha pecado, sí, pero acuérdate que ahí en la cruz yo llevé su pecado, y ahí está intercediendo quién fue y quién es nuestra propiciación, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues asegurado el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Ahora, esto se va más allá de los cristianos, porque luego dice el apóstol Juan, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Esto significa que pecados, nos está hablando de todos los pecados que puedas cometer como cristiano, ¿sí? Y aquí no nos vamos a meter a debates innecesarios, porque algunos pudieran decir: sí, pero si un cristiano se quita la vida, ¿a poco también se le van a perdonar esos pecados? El texto dice: Él es la propiciación por todos nuestros pecados en nuestro caminar con Dios. Habría que analizar algunas situaciones en particular. Normalmente alguien que se quita la vida, o sea, no es tan fácil decirlo, porque la naturaleza de la fe es alguien que camina, que persevera. Entonces no es alguien que
que deja el camino. Sería algo ya muy complicado, pero esto no va en este sentido. En todo tu caminar con Dios, en todo tu caminar en esta tierra con Dios, tienes la garantía de que el día que tú peques, tienes a un abogado, tienes al Señor Jesucristo que sigue intercediendo por ti, ¿sí? Ahora, esta promesa tan hermosa que tenemos, y si alguien llegara a pensar y decir, bueno, entonces esto significa que si yo peco rápidamente tengo un abogado, el Señor me perdona, me limpia, bueno, ¿y qué tal si entonces yo peco y peco y peco y vuelvo a pecar? Esto no podría convertirse como en un pretexto para pecar en la vida de alguien. Y bueno, la respuesta de Juan obviamente nos deja ver que no. La respuesta de Pablo sería, como dicen Romanos 6:1 y 6:2, se los leo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta y dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir? Es decir, la idea de Pablo dice, un cristiano no puede perseverar en el pecado y entendemos perseverar en el sentido de algo ya muy voluntario, al grado que ya no hay dolor por el pecado, es algo de que aquí yo le sigo, a cabo Dios me perdona. Pablo está diciendo, no, un cristiano no puede continuar en el pecado. ¿Por qué? Por lo que ya Juan nos ha enseñado. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia. O sea, todo esto que ya el apóstol Juan nos ha dicho, pues son verdades que el creyente dice, no, es que no puedo caminar con él, con el pecado de manera simultánea, entonces realmente no puede suceder esto. Entonces, un cristiano que al escuchar estas promesas tan hermosas que está dando el apóstol Juan, si él dijera, bueno, entonces como tengo el perdón prometido, entonces sigo pecando, no, realmente un creyente que no reconoce el pecado en su vida, que no reconoce que peca, que no reconoce la comunión entre creyentes, etcétera, entonces será un creyente que realmente, dice el apóstol Juan, se está engañando, ha sido sumido en esta corriente gnóstica, pero más que eso nos deja ver que realmente entonces, pues como las verdades bíblicas no las estás, o sea, no te están, no están tocando tu corazón, tu vida, pues posiblemente a lo mejor vamos a pensar que es ignorancia, necesita doctrina o posiblemente pues no es creyente. Porque el creyente, al ver estas promesas tan hermosas, no las ve en el sentido de licencia para pecar, sino de un aliento de decir, puedo caminar con Dios y sé que voy a llegar al final y el día que caiga, ahí tengo mi abogado que me va a perdonar, que me va a levantar y que voy a seguir esta carrera, ¿sí? Entonces va en este sentido. Y termina el apóstol Juan diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados como cristianos, y luego dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esta promesa de que si confiesas tus pecados, el Señor te perdona, tienes un abogado que está a tu lado, que intercede ante el Padre, es una promesa para cristianos y también para todos los humanos, dice, no solamente por los nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Y entonces aquí vemos que solamente el Dios hombre, el justo, es la solución para los pecados tanto de los cristianos en su caminar con Dios como de los que están en el mundo, ¿sí? ¿Qué aprendemos en estos dos textos? ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos número uno, que en virtud de la autorrevelación de Dios, de la promesa, del perdón, de la purificación mediante el andar en la luz, de la eficacia de la sangre de Cristo, es decir, que en virtud de estas cosas les escribo para que no pequen, entendemos que no es la voluntad de Dios que sus hijos pequen, ¿sí? No es la voluntad de Dios que pequemos. Sin embargo, dado que tenemos pecado en nosotros y que pecamos, Dios da las herramientas para una vida, para luchar contra el pecado, ¿sí? Aprendemos también que el día en que nosotros pequemos, podemos nosotros confesar nuestro pecado ante el Señor. Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo,
Dios sigue siendo nuestro Padre, Dios nos perdona, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, es decir, el Señor nos ayuda de manera gradual irnos despojando de los pecados que aquejen nuestra humanidad, ¿sí? Aprendemos también que si Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados, también es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Y con esto aprendemos que sin Cristo todo el mundo es culpable ante Dios y que todo el mundo necesita una propiciación ante Dios, y esa única propiciación es solamente el Dios hombre, la solución para sus pecados. No su religión, no sus obras necesitan algo más grande, al Dios hombre que sea también propiciación para ellos. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor nos pueda traer consuelo, aliento en nuestro caminar con Dios. Y el día de mañana, cuando tú llegues a pecar, que se entiendan estas palabras, o sea, no lo digo en el sentido de, ya ves, puedes pecar con libertad, no. Siente la libertad que el Señor te da a través de estas promesas el día de mañana que peques, que el Señor te perdone, te limpie y te dé la gracia cada día para que venzas todos los pecados que rodean tu naturaleza humana. Señor, te damos gracias por esta promesa, por estas promesas tan hermosas que hemos aprendido, Señor. Tu voluntad de que no es voluntad que tus hijos pequen, Señor, es una tarea difícil en esta naturaleza corrompida que tenemos, pero tú nos das las herramientas, nos das los medios, Señor, para poder caminar contigo. Gracias por la sangre de Cristo que un día fue derramada en la cruz del Calvario, y esa preciosa sangre que el día de hoy sigue siendo nuestra fuente de santidad, nuestra fuente de libertad, nuestra fuente de poder para vencer las luchas que tenemos en nuestra carne, Señor, contra el pecado. Gracias, Señor. Gracias porque sigues siendo nuestro Padre y porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni nada, y hoy podemos decir ni mis pecados nos pueden separar del amor que es en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.